Saludamos a todos aquellos que esta noche nos acompañan a través del internet, a los que están con nosotros en este lugar, y esperamos que la gloria de Jehová sea con todos, así sea. Amén. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, abrimos tu palabra con alegría, sabiendo que hay un mensaje de bendición para nosotros esta noche. Queremos ser tocados una vez más, que tú puedas alumbrar nuestros hogares, que tú puedas alumbrar nuestras vidas, que alumbres el camino de nuestros hijos, pero más que todo alumbra a Puerto Rico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de San Juan, capítulo 9. Encontramos la porción bíblica de esta noche, San Juan, capítulo 9. Estamos hablando durante toda esta semana sobre ciegos. Y este ciego es el único ciego de todos los ciegos que hemos de analizar en esta semana, y por cierto, de todos los ciegos que hay en la Biblia que le dedican un capítulo entero a este ciego. El capítulo 9 completo tiene que ver específicamente con este ciego de Juan en el capítulo 9. Sin embargo, lo interesante de esta historia de esta noche es que siempre los ciegos, por ejemplo, el ciego del sábado pasado, dice que lo trajeron a Jesús. Estamos hablando del ciego de Betsaida. El ciego de anoche, que era el ciego de Capernaum, dice que este ciego venía dando golpes por el camino y gritando: ten misericordia de mí, hijo de David. Pero este ciego del capítulo 9 no grita, no clama, nadie lo trae. Y hay una frase en el versículo 1 que debería solamente el versículo 1 darnos esperanza a nosotros. ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 9? Al pasar Jesús vio a un hombre como ciego de nacimiento. Por lo tanto, este hombre, ya nos está diciendo la Biblia que el problema de él comenzó desde el principio. Usted conoce gente que cuando comienza un negocio ya comienza mal. Usted conoce noviazgos que cuando comienzan ya comienzan mal. A veces personas me llaman y dicen: pastor, mire, yo quiero que usted ore por mi novio porque los otros días peleamos y él me dio una galleta, no una galleta de esas cookies, no, una galleta que le pintó todos los dedos de las manos en la cara. Y yo quiero que usted ore por él para que el Señor lo cambie. Yo le digo: no, bótalo, porque está comenzando ¿cómo? Mal. O sea, si eso es en el noviazgo, que todavía no hay, él no puede decir que hay algo concreto o que ya esa persona se une en los lazos maritales con él. Imagínese en el noviazgo, ¿qué usted cree que va a hacer en el matrimonio? No va a ser con la mano abierta. Cierra la mano. Los titulares del periódico de hoy: 24 horas de violencia. Eso hablaba el periódico hoy. Y una de las cosas que leí decía que un señor peleó antes de anoche con la esposa. Cuando peleó, sacó la pistola, le dio un tiro en la cabeza a la señora. La hija se metió, le dio un tiro en la cabeza a la hija y le voló un ojo. Y el hombre se suicidó. No llegó muerto al hospital, pero murió anoche. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que hay gente en la vida que comienza mal. Y la historia de esta noche nos dice a nosotros que este ciego comenzó con su problema ¿cuándo? Y usted dirá: ¿será posible que hay hijos que desde que nacen ya nacen mal? Hay una pregunta que queda en el ambiente y que la vamos a contestar porque la Biblia da respuesta a eso más adelante. Y la pregunta es: ¿quién es el que nace mal? ¿Los hijos o los padres? ¿Quién es el que lleva el mal? Porque cuando usted lee Éxodo 20 en el versículo 5 dice que el mal se va de generación en generación, desde los padres a los hijos, hasta la cuarta generación. Y mucha gente ya nace marcada por el mal. Hay hijos que ya nacen con tendencia, comprobado científicamente, que nacen ya con tendencia al uso de drogas. Y están recién nacidos. ¿Quién es el que le causa la tendencia? Los padres.
Por eso en el versículo 1 dice que Jesús pasó, y lo interesante, mucha gente dice, bueno, pastor, ¿y qué es lo bonito del versículo 1? Lo bonito del versículo 1 no es que el muchacho nació con problemas de nacimiento, porque eso no es nada bonito. ¿Dónde está lo bonito del versículo 1? Ahí está, William. Lo bonito del versículo 1 es que este ciego no clama, este ciego no grita, este ciego no viene corriendo, este ciego no lo traen, este ciego Jesús lo vio. Y yo doy gloria a Dios porque el que esté ciego esta noche puede estar seguro que en tu ceguera Jehová ya te vio. Mire, si el tema terminara con el versículo 1, ya podemos irnos en victoria y cantar nuevamente el canto tema e irnos a casa. ¿Por qué? Porque la alegría más grande del ser humano es que alguien lo vea. ¿Y sabe lo que me llamó la atención? Me llamó la atención que en una encuesta que se han hecho a ciegos, le preguntan, ¿qué es lo que tú quisieras que sucediera en tu vida que no sea que te devuelvan la vista? O sea, le limitaron la pregunta. Le están diciendo, ¿cuál es tu sueño o tu deseo como persona que no tenga que ver con que vuelvas a ver? ¿Y sabe lo que ellos contestaron, la gran mayoría? Que aunque yo no vea, alguien me vea. Mire qué interesante. Que aunque yo no vea, ¿qué cosa? Alguien me vea. ¿Qué es lo que están diciendo ellos con la frase? Que aunque yo parezca insignificante, yo pueda sentir que para alguien yo soy importante. Por eso el versículo 1 comienza en victoria. De los 41 versículos que tiene el capítulo 9, el versículo 1 ya es una gran bendición. Que Jesús lo vio. Y dice el texto que Jesús vio al hombre que era ciego de nacimiento. Pero también dice el versículo 2 que ¿quién más lo vio? Los discípulos. Y cuando los discípulos lo vieron, le dijeron a Jesús, Rabí, que significa maestro, perdón, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y esta pregunta, permítame que en el único capítulo donde se define teológicamente la condición de un ciego es en el capítulo 9 del libro de San Juan, con este ciego que era ciego de nacimiento. La Biblia a este ciego, por ejemplo, el ciego de Marcos capítulo 8 le llama el ciego de Betsaida. En Mateo capítulo 9 le llama, por ejemplo, los dos ciegos, que fueron los dos de anoche de Capernaum. Pero a este ciego la Biblia le tiene un nombre. Y el nombre que le tiene a este ciego es Jesús sana al ciego, ¿cómo? De nacimiento. Ese es el subtítulo que está en negritas allí antes de comenzar el capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ya este muchacho está marcado. Ya este muchacho está definido como una persona que nunca va a ver. Y por lo tanto, como nace ciego, toda su vida va a transcurrir acostumbrándose a vivir como ¿qué? Como ciego. Por eso hay mucha gente que el pecado para ellos no es pecado. Porque lo malo para ellos no es malo. ¿Por qué? Porque desde que nacieron ya eso es parte de sus vidas. Hay gente que para ellos ver una muerte no es nada. ¿Por qué? Porque desde que nacieron matan a uno a diario cerca de su casa. Y para ellos no es malo, para ellos es una forma de sobrevivir. Y este ciego ya pasó su vida, creció, se desarrolló, gateó, caminó siendo ciego. Pero dice el verso 2 que le hacen una pregunta a Jesús. Y esta pregunta es muy profunda teológicamente. Porque le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué le hacen esa pregunta a Jesús? Y usted dirá, pero ¿por qué esa pregunta? ¿Qué tiene que ver el pecado con un ciego? En el tiempo bíblico, según el Talmud, una persona que tenía una enfermedad era porque había pecado. Y usted confirma eso en el libro de Job, en sus 40 y algo de capítulos. ¿Por qué? Porque todo lo que le dicen los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que le están diciendo a Job, tú, para tener esa enfermedad y para perder todo, algo ha hecho tú contra Jehová. No puede ser que una persona que tiene a Dios, que vive para Dios, quede en esa condición.
Y le dicen, y se lo dicen en varios capítulos, se lo dicen en el capítulo 8, se lo dicen en el capítulo 5, se lo dicen en el capítulo 13, se lo dicen en el capítulo 16 cuando Job se defiende, se lo dicen en el capítulo 22, en el 27. Le dicen a Job, tú has pecado contra Jehová. Y Job le dice, pregúntenle a Jehová si yo he fallado. Pregúntenle si yo no hacía cultos toda la mañana. Pregúntenme si era la única persona que oraba por sus hijos cuando salían de casa. Porque ellos no entendían que el pecado no viene de Dios. El pecado viene ¿de quién? De Satanás. Y le aclaro, porque todavía en el día de hoy, y yo alabo al Señor por el capítulo 9 del libro de San Juan, todavía en el día de hoy hay gente que cree que si se porta mal, Dios lo castiga. Como si el Señor anda detrás de nosotros. Déjame ver, ese es débil por ahí, déjame seguirlo, porque de seguro que si lo sigo, ese va a ir a beberse una caneca por ahí. Y la gente no ve a Dios como un Dios amoroso, sino como un Dios perseguidor. Y permítame decirle, Dios persigue, pero según Lucas capítulo 15, persigue para salvar, no para castigar. Y usted dirá, pastor, pero lo que estoy pasando ahora, entonces, ¿no es un castigo de Dios? No, es una consecuencia de sus malas decisiones. Eso es todo. No le busque un asunto, no, lo que pasa es que esto, no. Todo lo que se hace aquí, ¿dónde se paga? Aquí. Todo lo que el hombre sembrara, ¿qué dice la Biblia? Entonces, esto es un asunto de lógica. En el único sitio que aparece que cuando a usted le dan una galleta, y vuelvo otra vez, no es con la cookie que hablamos ahorita, cuando a usted le dan una galleta, en el único sitio que uno devuelve con un Dios te bendiga, es cuando tiene a Dios en el corazón. Pero cuando usted da una galleta a alguien que no tiene a Dios en el corazón, ¿qué le va a dar para atrás? Otra galleta, no, pues no paga con la misma moneda, le da más duro todavía. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Toda acción que trae una reacción, y la reacción será o positiva o negativa. Por lo tanto, este hombre no fue que sus padres pecaron, porque si fuera por pecado, ¿cuánto estaríamos ciegos? Pregunto, Luis, ¿los padres tuyos son pecadores? Fueron pecadores. ¿Los padres tuyos, René, fueron pecadores? Los padres suyos, profe Maritza, fueron pecadores. Los padres suyos, Zulma, fueron pecadores. Los padres suyos, Philip, fueron pecadores. Los padres suyos, Frank, fueron pecadores. Los padres suyos, Maya, fueron pecadores. Los padres tuyos, Adiel, fueron pecadores. Henry, los suyos, fueron pecadores. Entonces, ¿cuántos están ciegos? Todos estaríamos ciegos. Por lo tanto, la ceguera no viene por el pecado. Pero el Señor no contesta la pregunta profunda teológica que le hacen. Mire lo que él dice en el versículo 3. Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y este versículo me preocupó, porque este versículo la mayoría de los adventistas del séptimo día, católicos, pentecostales, evangélicos, bautistas y luteranos, lo malinterpretan. ¿Qué es lo que malentienden de este texto? Que entonces llegamos a la conclusión que para que el nombre de Dios sea glorificado, yo tengo que pasar toda mi vida ciego para que después el Señor venga, me ponga saliva, me ponga lodo y me sane. ¿Qué Dios es ese? O sea, pago la consecuencia yo para que Él se lleve la gloria. Esa es la interpretación que todo el mundo da. Porque todo el mundo dice, según el versículo 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. O sea, yo guayo la yuca y otro se lleva el puré. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Es muy fácil. Usted sabe de todos los, por ejemplo, entre la yuca, el plátano, el guineíto, no sé cómo le llamarán al que no es plátano, que no se desarrolla completo, sino que es más pequeño, ¿cómo se llama? Guineíto, así. El guineo. Amén. Mire, pero no el maduro, no, sino el verde. Así se llama igual, guineo verde. ¿Cuántos han pelado guineo verde? Es fácil. No le deja a uno todas las manos manchadas, a diferencia del plátano. Por eso es que los dominicanos bregamos con plátano. ¿Verdad? El guineo, ¿verdad que mancha el guineo verde? Según el versículo 3, que yo pase y me manche con todos los guineos y quede todas las cosas para que otro venga y se coma los pasteles tranquilitos. Eso es lo que está diciendo el versículo 3.
O sea, yo me mancho, yo pago la consecuencia y otro se lo come tranquilo. Pero la realidad del versículo 3 no es ese. Lo que el Señor está diciendo en el versículo 3 no es que Él le manda la enfermedad al hombre para que entonces unos años después Jesús venga y lo sane. Lo que dice en realidad el texto, y yo le invito de todo corazón, querido, si usted puede, esto es un anuncio no pagado, en el ABC o en el Natural Food Center, compre lo que se llama un diccionario interlineal. Si usted puede, escríbalo. El diccionario interlineal viene en griego para el Nuevo Testamento y en arameo, donde le lleva palabra por palabra, está en español y en hebreo, por ejemplo, y en español y griego, donde le lleva palabra por palabra para que usted entienda qué significa cada palabra en el idioma original. Porque lo que está diciendo el versículo 13 en el idioma original no es, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que dice realmente, parafraseado el verso 3 es, no es que pecó ni sus padres, sino que a causa de su condición, las obras de Dios se manifestarán en él. ¿Entiende dónde está la diferencia ahora? La diferencia no es que Dios manda el castigo para después venir y sanarnos. No, la diferencia es que ya que estamos sufriendo la consecuencia, Jehová va a venir y nos va a sanar. Ahora se nota el texto diferente. Por lo tanto, Jehová no castiga. Ay, pastor, mire, Jehová me mandó un cáncer a mí. No, Señor, elimine eso. Consecuencia de nuestras malas decisiones. Y el ser humano, tristemente, después del pecado, puede infectarse de cualquier cosa. Ahora mismo hay una lucha en el Congreso de Estados Unidos porque hay un medicamento que desde el 94 hasta el 2000 algo era un medicamento para la diabetes y miles de personas murieron de infartos en el corazón, que se lo producía el medicamento. A veces la cura, dice un refrán, es peor que ¿qué? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Todo en la vida después del pecado trae una consecuencia. Hay gente que no le importa la vida del otro siempre y cuando ellos se hagan ricos. Y esto es lo que está diciendo el texto. Ya que este hombre está así, yo voy a manifestar mi gloria en él. Pero mire, el asunto no se queda ahí. El asunto comienza ahora teológicamente y el Señor comienza a decir en el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar y entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice el Señor? Luz soy del mundo. Ahora el Señor se pone a predicar, pero mientras Él predica, ¿qué está pasando con el ciego? ¿Qué pasa con el ciego? A los otros dos vino, pidieron, sanado. Y a este ahora se ponía a predicar. Usted como ciego, ¿qué hubiese hecho? Le decía, Señor, tú puedes pasar ya al llamado. Termina, ¿por qué? Porque yo quiero que tú me sanes. Pero el Señor se pone a explicar, el Señor se pone a hablar ahora del principio, se va a Éxodo 25 y comienza a decir, no, lo que pasa es que la raíz de esto va a venir el mal de generación en generación, los judíos enseñaron tal cosa, el Talmud enseñó tal cosa, y comienza a dar la historia de cómo llega esa filosofía y esa creencia al tiempo bíblico. Mientras el hombre todavía sigue ciego. Le hago una pregunta, si usted se está ahogando, y yo llego para salvarlo en mi barquito, porque yo no tengo fuerza para salvar mucha gente, pero en mi barquito yo llego, en mi lanchita, en mi yolita, y llego para salvarlo. ¿Qué usted quiere mientras se ahoga? ¿Que yo le enseñe a nadar o que le tire el salvavidas? ¿Cuántos quieren que yo le enseñe a nadar? ¿Cuántos quieren que le tire el salvavidas? ¿Por qué usted llegó a esa conclusión? O sea, ahora dígame, ¿qué está haciendo el Señor ahora con el ciego? ¿Lo está enseñando a nadar o le está tirando el salvavidas? Pues entonces el hombre está desesperado, porque el hombre lo que quiere es, ¿qué cosa? Que lo sanen. El hombre quiere sanidad y hoy en día hay mucha gente que quiere el milagro, pero permítame decirle que el Señor no lo hace esto solamente por hacerlo o por tardar la respuesta con el hombre. El Señor lo hace porque hay mucha gente que para ver la gloria de Dios tiene que
aprender. Porque si no aprende, mañana va a volver a ser el mismo ciego. Hay gente que decía, no sé si ese refrán se usa aquí en Puerto Rico, pero más o menos, no recuerdo exactamente cómo dice el refrán, pero dice, no le des el pescado a la gente, enséñalo a pescar, algo así. ¿Cómo es que dice realmente? Que si le da pez a un hombre tiene comida para ese día, pero si viene a pescar tiene comida para toda la vida. Eso es cierto. Entonces, eso es lo que el Señor está tratando de hacer. Y permítame decirle, el que quiere ver, tiene que esforzarse, pero también tiene que tener paciencia. Si usted me pregunta cuál es la característica de un cristiano más difícil de asimilar, ¿sabe cuál es? La paciencia. Óigame, no hay cosa más incómoda y desesperante que uno querer que algo suceda y que no suceda. Es una cosa increíble, queridos. Dios desea que el ser humano aprenda a ejercer la paciencia. Y si el ser humano no aprende a tener paciencia y esperar en Jehová, no va a haber. Por ejemplo, versículo 6. Luego que el Señor da el mensaje, entonces, dicho esto, ¿qué pasa? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y usted dirá, este versículo 6, ¿qué tiene de raro? Permítame decirle que este versículo 6 arma un lío, se arma un bochinche por ese versículo 6, desde el versículo 13 hasta el versículo 25, se arma un lío, pero un lío de apaga y vámonos, solamente por el versículo 6. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene el versículo 6? ¿Sabe lo que dice el versículo 6? Dice que Jesús tomó saliva, hizo la fórmula y la mezcla y se la puso al hombre en los ojos. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene de malo? Si con los otros ciegos el Señor hizo, ¿qué cosa? Lo mismo. El Señor con todos los ciegos hizo lo mismo. ¿Qué diferencia tiene este ciego? Que el día que el Señor sanó a este ciego era sábado. Y usted dirá, pero pastor, ¿no se puede sanar a alguien en sábado? Bueno, la ley rabínica decía lo siguiente, que si la gente usaba vinagre para el dolor de muelas, por ejemplo, pero ellos tenían que hacer una mezcla para el dolor de muelas. Si usted hacía la mezcla y la movía en sábado para combinarla, eso era pecado. ¿Qué hacía la gente? Que cuando comía, entonces se daba tragos de vinagre puro para que en el sábado la muela se tranquilizara. Ahora, ¿por qué culpan a Jesús? A Jesús no lo culpan porque sana al ciego. A Jesús lo culpan porque mezcla la saliva y el lodo. Y se armó un bochinche, pero un bochinche solamente porque Jesús, ¿qué cosa? Lo mezcló. Pero Jesús le pone el lodo ya mezclado al hombre en los ojos. Y aquí viene el único ciego que le hicieron pasar. Amén. Gracias. El único ciego que le hicieron pasar trabajo de todos los ciegos. Versículo 7. Jesús le dijo al hombre, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Por qué no lo sanaste ahí mismo? Si este hombre está ciego, está desesperado, ya escuchó el sermón completo, porque le retrasaste todo. Ahora, ¿por qué se lo retrasa más? Y ahora lo manda a lavarse en el estanque. O sea, ya él no viene clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora tiene que irse calladito a lavarse al estanque. ¿Qué le parece? Mire, ¿qué quería desarrollar Jesús en el hombre? Dos cosas. Número uno, ¿cuál es? Paciencia. Y número dos, lo que necesita desarrollar en nosotros hoy en día. Y muchos dirán, fe. No. A darle valor a lo que Dios hace. Y yo le aseguro, hoy en día, y yo no soy profeta, pero vengo siendo casi sobrino de uno. Yo le aseguro hoy en día que si la salvación costara $100,000, hubiese más gente en la iglesia que lo que hay ahora. Seguro, escríbalo. Si la salvación costara 100, no estoy hablando de que 50 pesos, no, eso no es nada.
Si la salvación costara $100,000, la gente vendería hasta la casa para salvarse, ¿sí o no? Pero como es gratis, la gente no la valora. Y lo que el Señor está haciendo con el hombre, dice, tú quieres ver, tú quieres salvación, tú quieres restaurar lo que has perdido, entonces tienes que sacrificarte y esforzarte. Porque el que no se esfuerza no puede ver el gran milagro en su vida. Lo que el Señor le dijo a Josué, ¿qué fue? Esfuérzate y ¿qué cosa? Y sé valiente. O sea, el que quiere lograr cosas buenas tiene que esforzarse. El que quiere tener hijos buenos, ¿no? Lo que la mayoría de los padres de hoy se esfuerzan solamente en prenderle el televisor, en prenderle el Wii, en prenderle el PlayStation, en prenderle en el Xbox, en prenderle el Game Boy, pero no sacan para esforzarse en prenderle la palabra de Dios. La gran queja de los maestros del sector público, del sector privado, es la misma. Que los padres envían a los muchachos a la escuela para salir de ellos, pero no lo ayudan a hacer las tareas. Porque le digo de todo corazón, yo creo que cuando Laurita se gradúa cada año, a Menchi y a mí hay que darle un título adicional también, un diploma, porque a la verdad que hay que sacrificarse. ¿Por qué? Porque el que quiere tener hijos buenos, ¿qué hace? Se sacrifica. Ahora le pregunto, el que quiere tener un buen matrimonio, ¿qué hace también? ¿Y cómo se sacrifica en el matrimonio? ¿Qué diploma le dan a uno? Hay que tragarse el orgullo para tener un buen matrimonio. Hay que ser humilde para tener un buen matrimonio. Hay que llenarse de ¿qué? De paciencia para tener un buen matrimonio. Pero la gente ya no quiere esforzarse. Y han cambiado la palabra porque se parece, porque las dos terminan en lo mismo. Y cambian de esforzarse porque es más fácil divorciarse. El ser humano ya no quiere esforzarse. Y el Señor le está diciendo a este ciego, olvídate de la teología, olvídate de lo que digan los escribas y los fariseos, olvídate de que yo hice la mezcla, que esto, que lo otro, olvídate de todo eso y arranca para Siloé. Ahora yo le pregunto, si el hombre se molesta y no va a Siloé, ve. ¿Por qué no ve? Porque no se esforzó, queridos. No hay forma. Cuando usted quiere ver su iglesia en victoria, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse. Y dice que el hombre fue a Siloé. La Biblia no da detalles si el hombre se molestó. La Biblia no da detalles si el hombre tropezó. La Biblia no dice si el hombre invitó a alguien para que lo llevara. La Biblia no dice eso. La Biblia inmediatamente dice el texto, el versículo 7. El Señor lo envió y le dijo, vete a Siloé y lávate. Y que Siloé significa ¿qué cosa? Enviado, y dice la parte final del versículo 7, ¿qué cosa? Y el hombre fue, se lavó y volvió ¿cómo? Alabado sea el Señor. El hombre fue, se lavó y volvió viendo. Ahora, cuando regresó, hermano, qué lío tan grande. Mandan a buscar el hombre. Y le dice, ¿quién te sanó a ti? Y él contesta tranquilamente, no sé. ¿Por qué? Porque era la verdad. Él no sabía. ¿Por qué no sabía? No lo vio. El hombre habló del corazón. ¿Quién te sanó? No sé. ¿Y sabe cómo se llamaba? I don't know. Yo no sé quién me sanó. Pero ¿y cómo fue el proceso que hicieron? Bueno, yo solamente sé que él escupió, mezcló la saliva. ¿Qué mezcló la saliva? Ahí se mueve Chincho otra vez. ¿Qué mezcló la saliva? Hoy en día, sábado. Ese hombre no es de Dios. No es un mensajero de Dios. Dicen los escribas los fariseos. ¿Por qué? Porque mezcló. ¿Cómo es posible que el ser humano le dé más importancia a las cosas que a las personas? ¿Cómo es posible que el ser humano descuide a la gente? El Señor no murió por banco de iglesia, ¿o sí? El Señor no murió por cuartos en la iglesia, ¿o sí? El Señor murió ¿por qué? Por gente. Y hay gente que llega a la iglesia y nosotros, como ya tenemos 28 años sentándonos en esa esquina de ese banco, el que se siente ahí no es enviado de Dios. Espíritu inmundo tiene. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas o la gente? No escuché. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas o la gente? ¿Entiende, querido? Le voy a poner un ejemplo sencillo que usted quizás no notó, quizás algunos lo notaron. El sábado pasado en esta iglesia
Subimos a plataforma. Según el programa, el himno 70, Santo, 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 lo iba a anunciar Rogelio, el esposo de Doris. Cuando subimos nuestro director flamante de canto, Henry, no vio el movimiento, anunció el himno para que el programa siga corriendo. Yo hubiese hecho lo mismo. Pero yo le veo la cara a Rogelio como diciendo, si esto es lo único que me toca este sábado, yo lo que estoy aquí es de vitrina. ¿Qué yo voy a hacer aquí arriba? ¿Qué voy a hacer? Nada. El miembro de esta iglesia sabe que normalmente no, mi costumbre es cuando predico que no hay himno final, ¿cierto? Termina el llamado y nos vamos. Y yo le sigo viendo la cara a Rogelio, lo veo así de reojo y me dice, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué es lo importante para mí? ¿La doxología o la gente? Le dije, Rogelio, no te apures. Cuando yo termine, para que nos vayamos en victoria, vamos a cantar, tú te vas a levantar y vas a decir, ahora vamos a cantar el himno Santo, Santo, Santo. ¿Cómo bajó Rogelio? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo importante en esta iglesia? La gente, queridos. Nosotros somos una iglesia para la gente. Por eso el Señor le dice al hombre, ve, lávate y olvídate del bochiche que se va a armar porque ya yo estoy preparado para lo que viene. Porque para mí lo importante eres tú, querido. Y el versículo 1 te lo dice, no importa cuánto tiempo tengas ciego, no importa si eres ciego de nacimiento, no importa si quedaste ciego, lo importante es que Jesús, el Dios de la sanidad, ya te vio. Y viene el lío y que esto y que aquello y que entonces y llaman a los padres. Porque nadie creía que el muchacho era ciego. Uno de los escribas dijo, este no era ciego nada. Y mire el versículo que me gusta, léalo conmigo. Dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos, me lavé y veo, sencillamente. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y aquí viene mi versículo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él que dijo, que es un profeta. ¿Cuándo es que el ser humano reconoce a Dios como profeta? Cuando Jesús lo toca. A veces nosotros vemos a Dios solamente como alguien, pero cuando Jesús nos toca, lo vemos como nuestro Dios. Y ahí se rompe la barrera y ahora vemos las cosas diferentes. Sin embargo, dice el texto bíblico en el versículo 9, que cuando el hombre venía, tanto el versículo 8 como el 9, que viene ya viendo, los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Y otros decían, él se parece. Y él que dijo, yo soy. O sea, a mí me gusta este hombre, porque este hombre contesta lo que le preguntan. Este hombre no anda dando vueltas y esto y que no, y que vamos a ver la profundidad y que vamos a buscarle el sinónimo a esta palabra. No. Mira, a mí me parece que es el hombre. No, yo no creo que él sea. Y él dice, no, espérese, yo soy. ¿Qué tú dices del hombre que te tocó? Es profeta. O sea, este hombre va directo al punto. ¿Tú conoces al hombre? No. O sea, no hay forma de que este hombre dé una respuesta más larga que la que ha dado hasta ahora. Inmediatamente se arma la situación, entonces dice que al hombre lo sacaron de la iglesia. Nosotros normalmente ponemos una persona a un lado porque está ciega. Pero en esta historia, mientras el hombre estuvo ciego, no lo sacaron de la iglesia. Y cuando ve, ¿qué hace? Entonces, ¿para qué lo saca cuando ve? Si ahora cuando ve es que ya va a poder ser la gran bendición para la iglesia. Si antes había que sacarlo hasta el estacionamiento, si antes había que llevarlo hasta la casa, si antes había que ayudarle a subir los escalones y ahora viene solo. Entonces, ¿por qué lo van a sacar de la iglesia ahora? Si la gente cuando estaba mal espiritualmente, entonces nosotros lo atraíamos hacia el Señor para que sea sano y ahora que el Señor lo tocó, entonces ahora lo sacamos.
Esto parece una locura, esto parece un trabalengua. Esto parece algo insólito, que cuando la gente busca a Dios, entonces nosotros lo rechazamos. Cuando ellos no lo buscaban, nosotros orábamos por ellos. Y ahora que lo buscan, ahora entonces lo sacamos. ¿Me entiende lo que está diciendo el texto? Y dice que cuando lo sacaron de la iglesia, aquí viene el Dios rescatador. Y dice que cuando lo sacaron de la iglesia, lea conmigo, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo al hombre, que ahora ve, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto y el que habla contigo, él es. Así que si el hombre habla poco, el Señor ahora se pone en sintonía con el hombre. También le habla poco. Ya no le habla de doctrina, ya no le habla del aspecto teológico. El hombre le dice, Jesús le pregunta, ¿tú crees en el que te tocó? Y él dice, pues dime quién es, porque no lo vi para creer en él. Y el Señor le dice, el versículo dice, lo has visto. Pero realmente el original dice, ahora lo ves. Y el que habla contigo, él es. ¿Y qué dice el versículo 38? Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo el hombre? No hay nada más, queridos. El que quiere ver, tiene que olvidarse de la gente. Si usted se pone a vivir para la gente, va a seguir ciego. Le digo de todo corazón, yo lo aprendí hace mucho tiempo, cuando mi mamá me dejó a los 15 años en la universidad, interno para estudiar para pastor. En la puerta de la universidad, anoche hablaba con alguien y le dije eso mismo. En la puerta de la universidad, mami me dijo, te voy a dar el secreto para que siempre te mantengas en la iglesia. Le digo, mami, ¿cuál es el secreto? En la puerta de la universidad me lo dijo. Mami, de aquel lado para irse y yo de este lado para quedarme. Y me dijo, usted no vive para la gente, usted vive para Dios. Y créame, si estoy en la iglesia 15, 18 años después, es porque le hice caso a mami. Nosotros no vivimos para la gente, vivimos ¿para quién? Para Dios. Porque cuando necesiten expulsarnos, lo van a hacer. Cuando ya no seamos importantes en el negocio, nos van a sacar. Cuando ya usted no rinda como el negocio espera, ni venda como el negocio espera, lo van a mandar a casa, sin remordimiento y sin dolor. Porque nosotros no vivimos para la gente, nosotros vivimos para Dios. El que quiere ver, finalmente tiene que esforzarse. Y recuerdo, cuando era bien muchacho, mi papá le gusta escribir poemas. Y me enseñó uno que él no escribió. Recuerdo cuando tenía 3 años y medio dije mi primer poema. Ya de ahí en adelante, y los recuerdo todavía, significa que la azotea no está tan mala. Y recuerdo esos pensamientos que papi escribía, esos poemas que me enseñó y muchas cosas de la filosofía de mi estilo de vida. Es gracias a esas cosas que aprendí de memoria. Por eso la Biblia dice que las cosas espirituales se enseñan de generación en generación, verbalmente. Los mandamientos se enseñaban no por escrito, se enseñaban era que se lo aprendían de memoria. Las profecías mesiánicas se lo aprendían de memoria. Y recuerdo ese poema que papi me enseñó, que decía, el vanidoso cóndor se levanta y le dice al humilde caracol, ¿veis esa montaña tan alta como el sol? Es una cumbre andina y hasta su propia cima tan solo sube un cóndor como yo. Y el pobre caracol, que casi ni veía la cumbre que el cóndor le enseñó, se muestra pensativo y al cabo le expresó, suba su majestad, que yo le sigo.
y llegaré a la cima. Bastró el ave sus alas y al instante se puso altiva en la montaña andina. Mas el pobre caracol con mucho esfuerzo quiso subir la cumbre de los Andes. Volaba el cóndor tras una y otra cima. Y al cabo de mucho tiempo en una detúvose cansado, mas cuál no fue su asombro. Un último esfuerzo el caracol hacía y a la cúspide subía. Y el cóndor le dice al pobre caracol: ¿cómo has llegado hasta aquí, mal atrevido? Contesta el caracol humildemente: he llegado hasta aquí arrastrándome, subiendo noblemente. Mira, en mi cuerpo están marcadas una por una las piedras del camino. Subí, perdí el sentido, retrocedí todo lo que había subido, pero al fin aquí me tienes, compañero. Todos suben, todos suben. Y una voz de lo alto resonó: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que brincan las paredes y rompen las redes que le tienen aprisionados y dicen: todo es posible y alcanzaré mi suprema ambición. A vosotros los caracoles os digo: no envidiéis a los cóndores que subiendo nunca sufren. Vosotros al llegar podéis decir: si tú vuelas, yo me arrastro, pero en el nombre del Señor yo subo. El que quiere ver la gloria de Dios tiene que esforzarse. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo lo animo. Por eso en esta noche, en el nombre del Señor, yo lo invito a que le diga al Salvador: yo quiero ver. Y sé que no he visto más milagros en mi vida porque yo no me he esforzado. Y sé que no he visto cosas más grandes en mi vida porque no he caminado hacia el Siloé, que significa enviar. El Señor nos está enviando esta noche un mensaje. El Señor ha escogido la primera iglesia de Mayagüez para convertirlo en el Siloé de la sanidad para nosotros. El Señor te ha traído a esta iglesia con esfuerzo. Te esforzaste todo el día para salir temprano del trabajo. Te esforzaste todo el día y posiblemente llegarás a casa para cenar, llegarás a casa para limpiar, llegarás a casa para estudiar con tus hijos, llegarás a casa para estudiar para los compromisos de la universidad. Y te estás esforzando para venir al Siloé de Dios. Pero una cosa te digo: no es teología lo que la iglesia de hoy necesita. Es a Dios. Yairis va a cantar esta noche. Y de todo corazón le estoy pidiendo al Señor que el Señor escoja todo un capítulo 9 para nuestra vida. Que el Señor escoja todo un capítulo 9 para hablarnos tranquilamente. Esto no es un asunto de pasión. Esto no es un asunto de emoción. El capítulo 9 te lo dice. Jehová va a sacar tu tiempo para hablarte, aunque todavía estás ciego, aunque quisieras ya ver, aunque estás desesperado de vivir en la oscuridad. El Señor va a tomar su tiempo para decirte: yo quiero primero hablarte antes de sanarte. Porque muchas veces cuando Jehová nos sana sin sacar tiempo para que nosotros entendamos el valor del momento de sanidad, nosotros no lo entendemos y no lo valoramos. Por eso esta noche yo lo invito, mientras Yairis canta, que usted tenga paciencia. A que tenga paciencia con su problema económico. A que tenga paciencia con su problema matrimonial. A que tenga paciencia con su problema espiritual. Y permítame decirle, por encima de los escribas, por encima de los fariseos, por encima de los sacerdotes, cuando Dios dice: yo voy a sanar, no hay decreto humano que quite la sanidad de Dios. No se preocupe: ay, pastor, todo el mundo dice que mi hogar está destruido, todo el mundo dice que mis finanzas están destruidas, voy a buscar, me dijeron que no, que tengo que declararme en quiebra para salir hacia adelante. No, querido, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor se especializa en romper los decretos humanos. Pero tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia para que Jehová te sane. Tienes que tener paciencia para irte tranquilamente al estanque Siloé
e ir pensando camino al estanque cuál es tu necesidad, cuáles fueron tus errores, cuáles fueron tus malas decisiones, cuáles fueron las cosas que hiciste que no iban de acuerdo a Jehová, y si realmente tú crees que ir al estanque vale la pena. Antes que Yairis cante, quiero decirle algo más. Lo que quiero decirle esta noche es que hay un estanque al que tú necesitas ir. Y no es la iglesia. Y es al estanque de las aguas redentoras de Jehová. A veces hay gente que me dice, pastor, no siga invitando a la gente a que pase al frente, porque el que quiere levantarse va solo. Mire, hermano, yo aprendí en la Biblia dice que el Señor convirtió a unos en maestros, a otros los convirtió en pastores y a otros los convirtió en ¿qué? En evangelistas. Y yo siempre me pregunté por qué el Señor divide al evangelista de los pastores y los maestros. Porque el evangelista es terco, lo reconozco. El evangelista es cabeza dura, lo reconozco. El evangelista es rebelde, lo reconozco. El evangelista no le importa lo que digan los escribas y los fariseos, lo reconozco. Al evangelista solo le importa que te vio ciego de nacimiento y que quieres en el nombre del Señor que tú veas la luz. Es lo único que importa. Y mientras Yairis canta este himno de invitación, yo quiero recordarte que esta noche hay un estanque Siloé para tu vida en el nombre de Jesús. ¿A quién voy a invitar en este momento? Hay gente esta noche que nos honra gratamente con su presencia, que quizás son católicos, que quizás son pentecostales, que quizás son metodistas, evangélicos, luteranos, bautistas, y que esta noche quieren decirle al Señor: yo me voy a levantar ciego y voy a venir al estanque de Dios esta noche aquí al frente, y voy a pedir que con cada persona que se levante no adventista, se levanten 5 adventistas y abracen a esa persona. Porque esta noche ellos deben entender que lo importante no es de dónde vienen, sino hacia dónde van. Que lo importante esta noche no es si son ciegos de nacimiento o no, si pecó su papá, si pecó su mamá, si nacieron en un caserío o en una urbanización. Eso no es lo importante. Lo importante esta noche, que esta noche se están encontrando con Jesús. Y Jesús los va a tocar, los va a sanar y los va a salvar. Mientras Yairis canta, yo voy a invitar en el nombre del Señor posiblemente 5 personas no adventistas. Y si se levantan 5, se van a levantar 25 adventistas y van a abrazar a esas 5 personas. Yairis va a cantar solamente cuando la primera persona se levante. Inmediatamente la primera persona se levante, Yairis va a comenzar a cantar y yo me callo la boca porque hay una parte donde el evangelista ya no tiene nada que hacer. El resto lo hace Jehová. ¿Quién es esa primera persona? Gloria a Dios, Leslie. Yairis canta en el nombre de Jesús. Jesús quiere entrar hoy en tu corazón. No le quisieras abrir. El mundo
respondes tú. Más de una vez ha esperado por ti y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir. Oh, como Él quiere entrar. Si tú te decides a Cristo venir, paz a tu alma dará. En Él tus tinieblas se disiparán y con su luz te guiará. Oh, más de una vez ha esperado por ti y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir. Oh, como Él quiere entrar. Oh, más de una vez ha esperado por ti y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir. Oh, como Él quiere entrar. Oh, tu Jesús quiere entrar. Alabado sea Cristo Jesús. Oramos. Querido Padre, esta noche, camino a nuestro estanque de esperanza, camino a nuestro estanque de sanidad y de bendición. Gracias, porque en nuestro camino hemos reconocido que hemos fallado, que nos hemos distanciado, que aún ya nuestro primero respirar estaba contaminado de malas decisiones y de pecado. Pero esta noche te alabamos y te glorificamos, porque los peores ciegos, los de nacimiento, Jesús lo vio. Gracias por vernos a nosotros. Gracias por escoger a alguien para abrazarnos esta noche. Gracias, Señor, porque anoche, en la privacidad de la noche, escogimos un momento en esta iglesia para abrazar a Erialis, y Jehová hoy la sacó de cirugía en victoria. Porque en los pequeños detalles es que Jehová se glorifica. Por eso esta noche la especialidad de esta primera iglesia de Mayagüez es abrazar en el nombre de Jesús. Porque a nosotros lo importante en esta iglesia es la gente.
porque a nosotros lo importante en esta iglesia es que Jehová nos escogió como su estanque de bendición. A ti oramos, de ti aceptamos la invitación y por ti nos esforzamos, en el nombre de Jesús. Amén.